En un rincón olvidado de un pequeño pueblo se erguía un asilo abandonado, conocido por su historia macabra y los oscuros secretos que albergaba entre sus paredes. Apodado el Asilo de los Susurros, se decía que estaba habitado por las almas atormentadas de aquellos que alguna vez fueron internados allí. Cuenta la leyenda que el asilo fue fundado a mediados del siglo pasado, con la noble intención de brindar cuidado y apoyo a aquellos que sufrían de enfermedades mentales. Sin embargo, a medida que los años pasaban, el asilo se convirtió en un lugar de tortura y negligencia, donde los pacientes eran sometidos a terribles tratamientos y condiciones inhumanas. Los rumores sobre las atrocidades que ocurrían en el asilo comenzaron a extenderse por el pueblo. Se decía que los pacientes eran sometidos a terapias experimentales, que el personal abusaba de su poder y que las almas de los fallecidos quedaban atrapadas en aquel lugar maldito. Un grupo de jóvenes audaces, intrigados por los oscuros relatos sobre el asilo, decidió investigar y explorar el lugar por sí mismos. Escucharon historias de susurros inquietantes, sombras que se movían y experiencias paranormales que desafiaban toda lógica. Armados con linternas, cámaras y una mezcla de curiosidad y temor, se adentraron en el asilo una noche de luna llena. A medida que cruzaban el umbral del asilo, el aire se volvió denso y opresivo. Los corredores estaban cubiertos de polvo y restos de muebles rotos. Las paredes desprendían una sensación de tristeza y desesperación, como si absorbieran las emociones de los pacientes que habían sufrido allí. El grupo avanzó con cautela, dejándose guiar por los susurros inquietantes que parecían resonar desde las sombras. Voces apagadas llenaban el aire, palabras indistinguibles que evocaban sufrimiento y locura. El terror comenzó a apoderarse de ellos, pero su curiosidad les impedía retroceder. A medida que exploraban las habitaciones abandonadas, descubrieron evidencias de los terribles tratamientos que se llevaban a cabo en el asilo. Camillas de electroshock cubiertas de óxido, salas de aislamiento empapadas de oscuridad y sillas de sujeción que evocaban imágenes de sufrimiento y desesperación. De repente, uno de los miembros del grupo se quedó paralizado al ver una figura en una esquina. Una mujer demacrada, con ojos desesperados y cabello enmarañado, se mecía hacia adelante y hacia atrás, murmurando palabras incoherentes. El grupo se acercó con cautela, pero antes de que pudieran hablar con ella, desapareció en un destello de sombras. Los jóvenes siguieron adelante, cada vez más envueltos en la pesadilla del asilo. Experimentaron extraños fenómenos, puertas que se cerraban y abrían por sí solas, risas escalofriantes que resonaban en los pasillos vacíos y una presencia siniestra que parecía seguirles en cada paso que daban. La tensión alcanzó su punto máximo cuando se encontraron en una sala de terapia abandonada. Manchas de sangre salpicaban las paredes y el suelo, recordando los actos violentos que alguna vez tuvieron lugar allí. En ese momento, los susurros se intensificaron, llenando sus mentes y causando alucinaciones aterradoras. Una de las chicas del grupo comenzó a tener visiones perturbadoras. Veía a los antiguos pacientes del asilo, deambulando por los pasillos enredados en camisas de fuerza, gritando en agonía y desesperación. No sabía si eran ilusiones o verdaderos espíritus atormentados, pero su presencia era inquietante. A medida que el pánico se apoderaba de ellos, se dieron cuenta de que habían desatado algo más que recuerdos y sombras en el asilo. Los espíritus atormentados de los pacientes fallecidos se manifestaban a su alrededor, sedientos de venganza y deseosos de arrastrarlos hacia la locura. Desesperados por escapar, corrieron a través de los pasillos laberínticos, perseguidos por las almas en pena. Los suelos crujían bajo sus pies, como si el propio asilo tratara de retenerlos. Finalmente, lograron encontrar la salida y huyeron del asilo, dejando atrás los horrores que habían presenciado. Después de escapar del asilo, los jóvenes se encontraron temblando y sin aliento en el exterior, aliviados de haber dejado atrás aquel lugar maldito. Sin embargo, las imágenes y sensaciones perturbadoras del asilo aún los perseguían en sus pesadillas. Decidieron regresar a sus hogares y compartir sus experiencias con otros, pero pronto se dieron cuenta de que nadie creía en la existencia del asilo de los susurros. Fueron tachados de mentirosos y se convirtieron en objeto de burlas y desdén. Pero la curiosidad y la necesidad de respuestas no los abandonaron. Decidieron investigar más sobre el asilo y su historia oculta.
Se sumergieron en archivos y documentos antiguos, buscando pistas que pudieran corroborar sus experiencias. Fue entonces cuando descubrieron un antiguo diario perteneciente a uno de los médicos que había trabajado en el asilo. En sus páginas, el médico detallaba los experimentos sádicos y los tratos inhumanos que se llevaban a cabo allí. Hablaba de almas atormentadas, de los lamentos y susurros que llenaban el lugar. Armados con esta nueva evidencia, decidieron que era hora de enfrentar al pueblo y revelar la verdad. Organizaron una reunión comunitaria y presentaron sus descubrimientos, compartiendo las historias de los pacientes maltratados y de las almas en pena que aún acechaban el asilo. Al principio, la audiencia escuchó con escepticismo, pero a medida que avanzaban las pruebas y testimonios, el ambiente se llenó de inquietud y miedo. Las caras se tornaron pálidas y los murmullos de incredulidad se convirtieron en silencio incómodo. Fue en ese momento cuando una anciana, que había vivido en el pueblo durante décadas, se levantó y contó su propia historia. Habló de su hermano, quien había sido internado en el asilo y nunca regresó. Recordó haber escuchado susurros en la noche y haber sentido una presencia oscura acechando su hogar. El pueblo quedó atónito ante estas revelaciones y los jóvenes finalmente encontraron el reconocimiento y apoyo que buscaban. La comunidad decidió investigar más a fondo y se formó un grupo para examinar el asilo y rendir homenaje a las almas perdidas. Juntos, ingresaron al asilo en un esfuerzo por comprender y sanar. Encontraron habitaciones selladas y pasadizos ocultos que los llevaban a lugares aún más tenebrosos. Descubrieron documentos que confirmaban los experimentos terribles y las atrocidades cometidas. Mientras exploraban las profundidades del asilo, una tormenta feroz se desató afuera, aumentando la tensión y la sensación de peligro. En medio de la oscuridad, comenzaron a escuchar susurros y lamentos, voces desgarradoras que resonaban a través de los pasillos. De repente, las puertas se cerraron de golpe y quedaron atrapados en el interior del asilo. La desesperación se apoderó de ellos mientras luchaban por encontrar una salida. Los espíritus atormentados parecían manifestarse con más fuerza, lanzando objetos, sacudiendo las paredes y susurrando palabras de angustia. Pero en medio del caos y el miedo, los jóvenes recordaron el diario del médico. Se dieron cuenta de que la única forma de liberar a las almas y escapar era encontrar el objeto que había desencadenado la maldición del asilo. Desesperadamente, buscaron en cada rincón hasta que finalmente encontraron una caja antigua, adornada con símbolos oscuros. La abrieron y encontraron una fotografía desgastada de un paciente, junto con un diario lleno de rituales y conjuros. Guiados por las palabras escritas en el diario, realizaron un ritual de liberación. Con cada palabra pronunciada, los susurros se desvanecieron y las puertas se abrieron lentamente. Las almas atrapadas fueron liberadas y los jóvenes pudieron finalmente salir del asilo, dejando atrás la oscuridad y el tormento. El pueblo, ahora consciente de la verdad y el sufrimiento que se había llevado a cabo en el asilo, se comprometió a mantener viva la memoria de las víctimas y garantizar que un lugar tan atroz nunca vuelva a existir. El asilo fue demolido y un monumento en honor a las almas perdidas se erigió en su lugar. Con el tiempo, el asilo de los susurros se convirtió en una advertencia para aquellos que se atrevieran a ignorar la realidad y los terrores que pueden ocurrir detrás de puertas cerradas.